9 de la mañana, 19 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad porque cuando queramos acordar estamos ahí al borde del inicio del proceso electoral y ahí es a veces cuando nos acordamos de la credencial, hay que sacarla para quienes la precisan, trasladar para quienes lo requieran también, cuáles son los requisitos, cómo viene este proceso. Bueno, todo esto lo vamos a dialogar con José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Muy Un bien. gusto. Bueno, repasemos para quienes nos están mirando plazos. ¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer modificaciones o iniciar el proceso para sacar la credencial? Sí, la ley establece que el periodo inscripcional vence el próximo 15 de abril de 2024. O sea que hasta ese día hay plazo para inscribirse y eventualmente realizar traslados de la credencial cívica departamentales o interdepartamentales. Es bueno aclarar que una vez que la persona concurre a la oficina de inscriptora o a la mesa móvil, delegada móvil, luego hay un plazo, tramitación interna en la Corte Electoral, por lo cual es conveniente que todos aquellos que quieran votar, por ejemplo, en las elecciones internas del próximo 30 de junio, concurran a inscribirse cuanto antes, para asegurarse que al 1 de abril, cuando se cierre el padrón para las elecciones, estén incluidos en el padrón de habilitados para votar. O sea, si yo no cumplí 18 años, de todas formas me puedo ir a, Sí, a anotar. Eso es bien importante. Se pueden inscribir los ciudadanos que cumplan 18 años al 11 de mayo de 2025. ¿Mm? O sea, personas que no tienen 18 años para la interna o para la elección de octubre y eventual segunda vuelta de noviembre, sí deben inscribirse antes del 15 de abril para poder votar en las departamentales y municipales de mayo de 2025. Estamos hablando de las personas nacidas entre 2002 y 2007. Esas son las personas que pueden inscribirse, deben inscribirse en el Registro Cívico Nacional. ¿Cuánto tiempo lleva el trámite una vez que uno ya se inscribe o plantea el traslado? Más o menos en torno a 30 días, es lo que más o menos lleva el trámite interno, dependiendo a veces de la demanda que tengan los funcionarios técnicos dactilóscopos, que son los que, bueno, realizan los controles correspondientes y que a veces están asignados, por ejemplo, cuando hubo el control de las firmas, de las huellas para el referéndum, naturalmente toda la tarea inscripcional se vio un poco relegada porque estaban atendiendo esta tarea. Pero bueno, más o menos ese es el plazo. ¿La Corte tiene oficinas en todos los departamentos? La Corte ¿En tiene algunas localidades descentralizadas también? También, sí, efectivamente. La Corte está presente en las 19 capitales departamentales y en el departamento de Canelones tiene 3 oficinas delegadas que son en Las Piedras, Pando y Ciudad de la Costa. Pero además, y eso está, la información está en la página web de la Corte, las juntas electorales han dispuesto la realización de mesas móviles, inscriptoras móviles, que van a diferentes localidades de los departamentos para justamente facilitar el acceso de los ciudadanos que deban inscribirse o que quieran trasladar. ¿Qué deben llevar? Porque también hay unas consultas de algunos televidentes respecto. Lo único que se a eso. necesita es la partida de nacimiento y un documento con una foto. Claro, sí. Algunos televidentes se estaban comunicando con Arriba Gente y señalaban, por ejemplo, que se tiene su hija que sacar la credencial, que son de Pando y las partidas solo se dan en Montevideo porque acá nació su hija. El venirse hasta Montevideo para solicitar la partida es un día de pérdida de trabajo, si hay alguna manera de poder realizar eso de otra forma. La Corte ha venido firmando acuerdos con la Dirección de Registro Civil para acceder directamente a las partidas. Es cierto que no todas las oficinas todavía hemos logrado instalar este sistema y sí, puede existir ese inconveniente. Claro, es una persona que vive en un departamento donde no nació, pero sinceramente no sé de qué otra forma habría de obtenerla. La partida para el trámite es gratis, es gratuita. Y es el único documento que se necesita. ¿Qué pasa quienes no se inscriban y cumplan 18 años ya en el periodo electoral? Es decir, que están obligados a votar, pero no tramitaron el documento para hacerlo. Los que no se inscribieron, debiendo haberlo hecho al 15 de abril de 2024, van a tener que esperar al mes de julio de 2025, que se vuelve a abrir el periodo inscripcional y ahí a inscribirse. En realidad, en la medida en que no están inscriptos y no figuran en el padrón, no van a tener ninguna sanción por la elección. Ahora, si se les requiere la credencial cívica para algún otro trámite y no la tienen, bueno, durante abril del 24 y julio del 25 no la pueden tramitar. O sea que no podrían eventualmente hacer ese trámite si se les requiere ese otro documento, a veces inscribirse en una facultad, etcétera. ¿Los plazos para alguien que está fuera del padrón por no haber votado, quizá por vivir en el exterior, etcétera, son los mismos?
para volver a estar en el padrón, quiero decir. Sí. Los plazos son legales. El 15 de abril es una fecha que está en la ley y la apertura en el mes de julio del año, a la finalización del periodo electoral, también está en la ley. O sea que los plazos son comunes para todos. ¿Puede haber personas suspendidas dentro del padrón para votar en las próximas elecciones? El registro cívico nacional es un registro vivo, que está permanentemente teniendo altas y bajas, ¿no? Altas por inscripciones, bajas por cancelaciones por fallecimiento, exclusiones por no votar, inhabilitaciones por encontrarse preso, por ejemplo. O sea, es un registro que está en permanente... Claro, pero hay que hacer algún trámite además por el tema suspensión, ¿cómo es? Depende de la causal. Si es un inhabilitado, son comunicaciones que hace el Poder Judicial. Si es por alguien que está en el exterior... Bueno, la persona que está en el exterior, si pasa 2 elecciones y no votó, se lo va a excluir del registro cívico nacional y lo que tiene que volver a hacer es volver a inscribirse. Como si tuviera 18 años. Como si tuviera 18 años. Es como primera vez, digamos. Tiene que hacerlo de forma presencial. El sistema uruguayo naturalmente prevé que todo sea hecho en el territorio nacional, la inscripción, el voto, etcétera. Bueno, Berchitorena, se imaginará que a medida que vamos hablando siguen llegando muchas dudas y acá se menciona, por ejemplo, el tema de los traslados. Sí. ¿El plazo es el mismo que para las inscripciones, entonces? Sí, también. 15 de abril de 2024. ¿Y se puede realizar en cualquier oficina del país? En cualquier oficina. O sea, yo voy a la oficina en la que quiero trasladar mi credencial, tengo credencial de Montevideo, quiero votar en La Valleja porque vivo en La Valleja o... bueno, tendré que ir a la oficina electoral de La Valleja y inscribirme. No lo puedo realizar el traslado. No lo puedo hacer en Montevideo, por ejemplo. No, hay que hacerlo en la oficina ante la que se quiere trasladar. ¿Dónde voy a votar? Sí. Todos estos nuevos traslados, cambios, etcétera, se da la nueva credencial, ¿verdad? Que es como una cédula de identidad físicamente. ¿Qué pasa con el proceso de las anteriores, los que tenemos, ¿no? En papel? ¿Siguen vigentes? Recuerdo que hace algunos años se había hablado que había como un proceso de ir renovando todas. ¿Eso se detuvo un poco? En realidad la ley establece que cada 15 años hay que renovar la fotografía. O sea, cada 15 años deberíamos ir a la oficina electoral. Pero eso no ocurre, ¿no? ¿Cuántas personas tienen la No ocurre porque no hay ninguna sanción y entonces, en definitiva, hay muchas personas que mantienen su credencial y foto de cuando tenían 18 años. Eso sigue pasando. Y la Corte a veces en las elecciones, los miembros de la mesa están autorizados que una credencial muy deteriorada pueden retenerla eventualmente para que justamente la persona vaya a renovar su documento. Pero mantienen plena validez, no hay ningún inconveniente. Desde el año 2003 la Corte Electoral viene informatizando el Registro Cívico Nacional y esto implica, desde 2003 se da este nuevo documento plastificado, pero no quiere decir que el anterior, aquel pliego en 4, ¿no? De papel, haya perdido validez, al contrario. Bueno, siguen llegando muchas consultas y también el objetivo de la entrevista era poder evacuar para muchos uruguayos. Una persona señala que su hijo es paraguayo de nacimiento y uruguayo por madre uruguaya. Fue a gestionar la credencial y le pidieron certificado de estudios. ¿Esto puede ser así? Claro, los uruguayos nacidos en el exterior, para inscribirse en el Registro Cívico Nacional tienen que hacer un trámite previo que se llama el avecinamiento. Tienen que comprobar que están avecinados en la República. En ese sentido tienen que primero demostrar que son hijos de padre o madre uruguayo, ¿verdad? O sea que tienen que traer la partida de nacimiento del interesado, la partida de nacimiento de su padre o madre uruguaya y un documento que acredite que están avecinados en el país. Por ejemplo, que está realizando estudios, en un certificado de estudio, que está cursando estudios en secundaria, en la facultad o en algún liceo, colegio, lo que fuere. O que una historia laboral del BPS, está trabajando en Uruguay. Algo que acredite que está avecinado en el país. ¿Qué pasa con los extranjeros que viven en nuestro país? ¿Cuánto tiempo tienen que tener la nacionalidad uruguaya para poder votar, por ejemplo, en el Uruguay? Uruguay no da nacionalidad, Uruguay da ciudadanía. Ciudadanía, perdón. Esto es un tema porque hay toda una discusión sobre el tema que figura en el pasaporte y ustedes habrán visto que en el Parlamento hay proyectos de ley al respecto. Eso es un problema que, bueno, que tiene una raíz constitucional o de interpretación constitucional que no viene al caso ahora. Pero la ciudadanía legal se obtiene en función de las circunstancias de la persona, del extranjero que reside en el país. Si tiene familia constituida, o sea, está casado, tiene un hijo a cargo o algún familiar a cargo, bueno, esa persona a los 3 años de estar
de tener la residencia en el país, puede ir a la Corte Electoral y tramitar su ciudadanía legal. El que no tiene familia constituida, porque es soltero y no tiene a nadie a cargo y demás, tiene que esperar 5 años. ¿Ah? En todos los casos tiene que acreditar medio de vida, arraigo, etcétera, otros requisitos que están en la ley y en la reglamentación. Y en cualquier caso, en todos los casos, una vez obtenida la carta de ciudadanía, hay que esperar 3 años para ir a una oficina e inscribirse en el Registro Cívico Nacional y obtener la credencial y poder votar. A propósito de otros trabajos que viene haciendo la Corte Electoral, bueno, por ejemplo, el plebiscito promovido por el PIT-CNT se llegó, ya la papeleta fue aprobada por la Corte. ¿Qué plazos se manejan para la recolección de firmas? Nosotros en realidad no aprobamos papeleta. Nosotros, tanto Cabildo Abierto como el PIT-CNT presentaron ante la Corte el modelo de papeleta. Entiendo que para asegurarse que no merecía ninguna observación de tipo formal para recoger las firmas con tranquilidad, digamos, ¿verdad? En ese sentido, entonces, la Corte eso fue lo que resolvió. ¿Pero qué es lo que se revisa entonces? Se revisa que, por ejemplo, porque así lo dice la reglamentación, el texto de la reforma, o sea, la firma tiene que ir en la misma hoja donde figura el texto. La persona tiene que haber firmado habiendo leído el texto, o por lo menos en el mismo papel donde está el texto de la reforma propuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, el nombre de la persona, serie y número de credencial y la firma. Acá lo que se coteja es por el nombre y la credencial que estén habilitados y después lo que se coteja es la firma de la persona, que más o menos coincida con la grafía, con la que figura en el Registro Cívico Nacional. Ese tipo de cuestiones formales, eso fue lo que relevó la Corte y así se lo comunicó a los promotores de estos plebiscitos, que pueden presentarlo cuando quieran. Ambas iniciativas corren con los mismos plazos. Todo con el mismo plazo porque pueden presentarlo cuando quieran, solo que para que se voten simultáneamente con la elección de octubre tienen que haberlo presentado 6 meses antes de la fecha de la elección, o sea, en el mes 6 meses antes del mes de abril, ¿verdad? Garchitorena, ¿en cuánto dificulta el trabajo de la Corte cuando coinciden 2 plebiscitos, en caso que se concreten, con elecciones nacionales? Hasta 3 podemos tener ahora, porque, porque hay una está ley también, constitucional envuelta también. Exacto, respecto a los allanamientos nocturnos. En realidad ya la Corte ya tiene experiencia en esto. Yo creo que desde 1938, de la elección de 1938, siempre con las elecciones nacionales ha habido un plebiscito constitucional. O sea que la Corte en esta materia ya... ¿En 2019 tuvimos también plebiscito? Sí, tuvimos, sí. ¿Cuál fue? Porque pensé que era 2014. No, tuvimos, sí, ya hasta el ni me acuerdo. La mayoría no son aprobados, ¿verdad? Porque... no llegan a las firmas. No llegan a los votos necesarios después de que, pero sí llegan a la instancia, claro. Sí, no recordaba el de 2019, la verdad. Siempre hay. Y como digo, en realidad lo que implica para la Corte es agregar una papeleta por sí al plebiscito, en los cuartos de votación, y eventualmente, bueno, los promotores harán acuerdos con los partidos políticos para ensobrar la papeleta para entregar las listas de votación, las hojas de votación con la lista. Lo que sí hay un trabajo previo de chequear que esas firmas no estén duplicadas, etcétera. Y ahí sí son 3 instancias. Eso implica formar parejas de funcionarios de diferente filiación, que revisen las firmas y bueno, la Corte tendrá que dictaminar que efectivamente se llegó al número de firmas necesario. Y sí, eso sí. Bueno, y por supuesto prever en las actas de la elección el plebiscito constitucional de que se trate, o sea, requiere la cantidad de funcionarios necesarios para hacer ese trabajo, quizá por eso en 3 proyectos diferentes, más todo el tramiterío que veníamos hablando que se hace, más otras elecciones que funcionan en organismos que también regula la Corte. Sí, a mí mucha gente me pregunta, ¿qué hace la Corte Electoral entre elección y elección? Digo, muchas cosas, ¿no? Ahora están las elecciones Ahora tenemos elecciones universitarias nuevamente el 29 de noviembre, pero también participamos en las elecciones del BPS, que a esta altura son casi elecciones nacionales, ¿no? Porque por la cantidad de gente que vota y por el despliegue territorial que implican, ¿no? Pero participamos también en muchísimas otras elecciones, Colegio Médico Veterinario, las cajas profesionales, bueno, diferentes organizaciones, consejeros de ANEP, etc. Pero lo que digo es que el funcionario electoral sabe que en estos periodos, bueno, va a haber mucho trabajo y ya lo tiene asumido y se prepara para eso. Y bueno, y hasta ahora no hemos tenido inconveniente. Hay que trabajar un poco más, pero se hace.
Garchitorena, preguntan los televidentes, capaz que está bueno, esto es un aspecto más técnico, pero para poder evacuar algunas dudas, la diferencia entre un plebiscito y un referéndum. Plebiscito refiere a una reforma de la Constitución. Referéndum se aplica a un recurso contra una ley. Ese es el principio. La distinción, sí, es la naturaleza del acto, ¿no? Uno es reforma constitucional, lo otro es un recurso contra una ley. Garchitorena, veníamos hablando de las diferentes tareas que cumple la Corte Electoral y antes de comenzar la entrevista conversábamos informalmente desde que llega el centenario de la Corte Electoral con todo este trabajo recorrido, un prestigio que ha cosechado a lo largo de este siglo, que creo que todos los uruguayos, ¿no?, pueden reconocer. ¿Qué valoración se hace, además de las actividades que va a haber? ¿Qué valoración se hace del trayecto que hizo la Corte Electoral durante todo este tiempo? ¿Y qué rol ha tenido en la República, no? Yo creo que los uruguayos estamos muy orgullosos de la Corte, ¿verdad? De la Corte Electoral, que es un organismo bastante sui generis en el mundo, porque a nivel mundial generalmente las tres tareas que involucran una elección, que son el registro cívico, la organización de la elección y el juzgamiento de la elección, a veces son tres organismos distintos, a veces son dos, uno que lleva el registro cívico y organiza la elección y otro que la juzga, pero en Uruguay todo lo hace la Corte Electoral. Es un organismo que concentra todo lo que refiere a la elección. Y en definitiva, tenemos, sí, efectivamente, el próximo 9 de enero de 2024, la Corte cumple 100 años, en los que se ha ganado un prestigio que, como digo, es orgullo, creo que debe ser orgullo de todos los uruguayos, porque los uruguayos confiamos en el sistema electoral, en la Corte Electoral, y hemos visto muy recientemente que elecciones muy reñidas, nadie discute esos resultados, ¿no? Y no es lo que pasa habitualmente en otros países, donde vemos que se cuestiona las autoridades electorales o se habla se cuestiona el resultado, y en Uruguay eso no pasa. ¿La representación político-partidaria también es una garantía dentro de la Corte? Y es una particularidad de la Corte Electoral. En la mayoría de los organismos a nivel internacional, los integrantes de estos los organismos electorales son personas ajenas a la política. Cuanto más lejos de los partidos, mejor. En Uruguay es al revés. Todos quienes integramos la Corte tenemos o representación partidaria o propuesta de los partidos políticos. Todos tenemos una vinculación partidaria. Eso creo que transparenta las decisiones y todo el proceso, y aparte hace protagonistas a los partidos políticos, que en definitiva son los protagonistas del sistema electoral uruguayo, ¿no? Desde siempre. Así que en ese sentido tenemos mucho para celebrar. El 9 de enero, como digo, la Corte cumple 100 años. El 9 de enero de 1924 se promulgó la ley de registro cívico nacional y de creación de la Corte Electoral. Eso obligó incluso al Parlamento en 1924 a reunirse un 12 de enero, imagínense, 12 de enero de 1924, el Parlamento se reunía en el Cabildo de Montevideo, porque estaba en construcción todavía el Palacio Legislativo, y allí se nombró la primera Corte Electoral, los primeros 9 integrantes de la Corte Electoral. Y esa Corte trabajó durante todo ese verano de 1924 porque había que empezar de cero, armar todo lo que hoy conocemos que hace la Corte. Entonces, bueno, esta Corte, 100 años después, hemos resuelto celebrarlo con una sesión solemne en el Cabildo de Montevideo el martes 9 de enero próximo a las 11 de la mañana. Después tenemos una serie de actividades en el mes de marzo, un seminario con los partidos políticos, con la academia, con los expresidentes. Tenemos previsto también una sesión solemne de la Asamblea General. Hay una gala en el Sodre para las primeras semanas de abril. Y un libro, ¿no?, que se va a presentar en la Feria del del Libro. El 10 de octubre próximo, en la Feria del Libro, se presenta un libro sobre estos 100 años de la Corte Electoral, efectivamente, a las 19 horas en el Salón Dorado. Y bueno, y tenemos también previsto emitir un sello postal, una moneda conmemorativa. Así que bueno, muchas cosas. Y va a haber una muestra también, creo que está prevista para el mes de junio, que es el mes de las elecciones internas, en que vienen delegaciones del exterior. Vamos a hacer una muestra en el Cabildo de Montevideo sobre estos 100 años, con documentos, objetos y bueno, cosas de interés que hacen a la temática electoral. Garchitorena, retomando lo que hace las elecciones universitarias, van a ser el próximo 29 de 29 de noviembre. ¿Es una instancia que viene retrasada por la pandemia? No. ¿Se tenía que cumplir por calendario de esta manera? Sí, ustedes saben que las universidades tienen consejos y asambleas del claustro que tienen diferentes mandatos, y bueno, toca hacer este año elecciones de asambleas del claustro de facultad y la Asamblea General del claustro.
y a su vez se eligen creo que 4 consejos que es de 4 facultades que renunciaron sus miembros y bueno. ¿Ya se pueden consultar los padrones electorales? Hay que fijarse en la página web, estábamos llamando voluntarios para integrar las mesas y creo que el padrón todavía, sinceramente te debo la respuesta, pero está en la página web, hay un link ahí que dice elecciones universitarias, allí está toda la información. Van a ser el próximo miércoles 29 de noviembre y bueno, va a tener características similares a las del año pasado. Cachito Arena, muchas gracias por estos minutos.